¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Lo que vengo a comentar hoy día es el tema que está ocurriendo en estos días con respecto a la guerra, como se va a llamar, la guerra entre el Estado israelita y Hamas. En primer lugar, yo quiero condenar de manera enérgica, sin ambajes, sin ningún titubeo, la masacre ocurrida el 7 de octubre, ese sábado fatídico donde entraron un grupo de militantes de Hamas, ese grupo que es terrorista, hay que decirlo con todas sus letras, invadieron la parte sur de Israel y matando a civiles desarmados, a un grupo de jóvenes que estaba festejando una fiesta cerca de la frontera con Gaza, y también matando a gente en sus casas, en sus autos, etc. Eso merece la condena indiscutible y sin duda, y sin vacilaciones de nadie que se considere un ser humano. También se llevaron, hoy día se sabe, más o menos 200 o 250 personas secuestradas con el fin de poder utilizarlas como armas de guerra o de intercambio de prisioneros, etcétera, etcétera. Eso, como digo yo, no tiene ninguna justificación ni por todo el conflicto y todas las décadas de conflicto que ha estado ocurriendo en esa zona. Ahora, es cierto que este conflicto tiene raíces profundas, religiosas, de geopolítica, etcétera, que se remontan muchas décadas atrás, yo creo que, bueno, más de 100 años, si nos ponemos, digamos, desde el punto de vista estrictamente geopolítico. Fue en 1917 cuando Palestina, que estaba bajo el dominio del Imperio Otomano desde el siglo XVI, vale decir, desde 1500, cae derrotada en la Primera Guerra Mundial este Imperio Otomano, cae derrotada frente a la alianza de ese minuto que estaba formada por Inglaterra, por Francia y por los aliados, digamos, occidentales, contra el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro, etc. Y de ahí se forma un protectorado inglés. Los ingleses siempre metidos en todo, los anglosajones siempre metidos en todas las peleas. Se forma un protectorado inglés que dura aproximadamente 50 años. Palestina como tal, el pueblo palestino está también sometido primero a los otomanos y después a los ingleses durante 50 años, hasta que en 1947, a raíz de las tratativas de los países occidentales especialmente, se forma hay un plan, los gobiernos, digamos, de Inglaterra, de Francia, Estados Unidos particularmente, para la creación de dos estados en esa zona de Palestina. El estado israelí o israelita y el estado de Palestina, el estado palestino. Por supuesto que el año 48, al año siguiente de este plan, que no fue un acuerdo de Naciones Unidas, no, fue un plan impuesto, o sea, un plan sugerido por los países occidentales, como ya les digo, y después del año 48 Israel se autoproclama, porque nadie lo proclama, se autoproclama un Estado independiente, con justa razón, después de toda una campaña para que la diáspora judía empezara a ocupar las zonas, digamos, de los lugares de Palestina que ellos consideraban imprescindibles, especialmente Jerusalén, lo que se considera el centro, digamos, el centro norte de Palestina, y empiezan a colonizar esas zonas, y que también existían antes seres humanos viviendo pacíficamente, seres humanos de religión judía y seres humanos de religión musulmana, conviviendo en esa área específica del Medio Oriente. Ahora bien, cuando se proclama el Estado de Israel,
Israel lo primero que hace es expulsar a los palestinos de su patria, de Palestina. Y salen cientos de miles de palestinos expulsados por la potencia que era en ese minuto, que empezó a hacer en ese minuto Israel. Fueron expulsados estos campesinos, esta gente que vivía de la tierra, particularmente que eran palestinos, gente muy pobre, fueron expulsados por esta surgente, emergente potencia que se llama el Estado de Israel. De ahí para adelante, como digo, fue una ocupación totalmente ilegal, porque nadie la reconoce. Después hubo un reconocimiento de facto de algunos países, especialmente los países occidentales, al Estado de Israel. Después del 48, que fue la declaración del Estado de Israel y la expulsión de cientos de miles de palestinos de sus tierras, han habido 6, 7 guerras donde siempre los palestinos han ido cediendo, han ido perdiendo territorio. Y ustedes pueden ver en el mapa cuando empezó esta ocupación, digamos, de Israel con respecto a Palestina. O sea, antes era, digamos, el 50%, podríamos decir, del territorio Palestina correspondía, según este plan formado por algunos países de Naciones Unidas, correspondía, el 50% del territorio correspondía prácticamente casi ese territorio a los palestinos, y el otro 50% al Estado de Israel. Ahora, hoy día creo que el Estado de Israel ocupa como el 80% del territorio palestino debido a sucesivas guerras, intervenciones y la permanente colonización, la instalación de colonias judías en territorio palestino. O sea, han habido en los últimos años 500.000 judíos que han ocupado ilegalmente territorio palestino en esas colonias que se están instalando y que fomenta el gobierno israelita para que finalmente se instalen, digamos, y ocupen cada vez más territorio del mínimo territorio que están ocupando los palestinos hoy día, Cisjordania y Gaza, para que sigan ocupando territorios y más territorios. Y como les digo, en los últimos años han sido 500.000 colonos israelitas instalados ilegalmente en territorio palestino. Ahora, después de la última guerra, 50 años atrás, de la guerra de Yom Kippur, que fue en octubre de 1973, Palestina quedó reducida a dos lugares específicos, uno que es al noreste del territorio palestino, que es la Cisjordania, y el otro es la Franja de Gaza, que no están comunicados entre ellos, o sea, están separados, como ustedes pueden ver también en el mapa. Y aparte de eso, con el transcurso del tiempo, poco después de la guerra de Yom Kippur, del año 73, empezaron a acercar estos territorios palestinos. O sea, estos territorios están siendo ocupados militarmente por el ejército israelí y también están instalando cada vez más colonias israelitas en territorio palestino. Ahora, si uno mira, digamos, el tratamiento que le ha dado, digamos, la prensa occidental a este conflicto, en ninguna parte se dice las cosas por su nombre. O sea, en primer lugar, Gaza es el campo de concentración más grande del mundo hoy día. Es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, donde viven 2.300.000 personas. Y cuando a los israelitas se les ocurre, abren corredores humanitarios, cuando no se les ocurre, le cortan la llave del agua, la llave del gas, le cortan el petróleo, le cortan los alimentos, le cortan las medicinas, etcétera, etcétera. Eso es decir las cosas por su nombre. Es el gueto de Varsovia en la actualidad. Eso es lo que es Palestina, la Franja de Gaza, y Cisjordania, 3/4 lo mismo. Porque en Cisjordania está radicado el gobierno, la Autoridad Nacional Palestina, que equivaldría al gobierno palestino
liderado por Mahmoud Abbas, que representa a un movimiento que fue guerrillero en los años 60-70, el movimiento Al-Fatah, y que ha gobernado durante los últimos años este territorio de Cisjordania. Y Gaza, por otro lado, está, como ustedes saben bien, está gobernado por el grupo de Hamas, que es un grupo que practica la violencia y practica, digamos, los horrores del terrorismo. Ahora, si ustedes me preguntan, bueno, ¿y cuál es la cobertura que se le ha dado en los medios occidentales a esta situación, especialmente a este conflicto? Yo le diría que es una comunicación sesgadísima, mentirosa, que no toma en cuenta ninguna circunstancia. Yo digo, no atenuante. En los crímenes de guerra no hay atenuante. En los actos terroristas no hay atenuantes. Como no hubo en Chile atenuantes con los crímenes de lesa humanidad contra gente desarmada y gente por su ideas políticas que fue torturada, encarcelada, digamos, y asesinada. No hay atenuante. Pero en todo caso, la prensa en general está dándole este matiz, digamos, de que todos los días, si ustedes se fijan, todos los días estamos pendientes la suerte de los 200 o 250 rehenes que fueron tomados por Hamas, que me parece muy bien. Y yo, ojalá se cumpla mi deseo de que sean liberados lo antes posible y que todos estén sanos y en buenas condiciones de salud. Por sus familiares, por las mismas personas que son jóvenes, son ancianos, o hay niños, hay familias que están pasando por un horror, digamos, de estar presos en algunas, se dicen, los túneles que han construido Hamas bajo la Franja de Gaza. Ahora, está bien, pero en ninguna parte se comenta el drama de miles y miles de personas muertas, asesinadas, que no se han muerto. Si los palestinos no se mueren por ataque al corazón, o que les da un infarto, no se mueren de cáncer. No, se mueren por las bombas que todos los días les tiran el ejército israelita a su minúsculo territorio, digamos, de la Franja de Gaza, y que mueren porque derriban edificios enteros, etcétera, etcétera. Entonces, pero ahí no hay cobertura periodística. Esa gente no está sufriendo. Sufren solamente los israelitas que están, obviamente toda la gente que murió, y sufren también la gente que, entre ellas una nieta, un chileno, bueno, y no sé por qué, bueno, es la primera persona que apareció en un video sirviendo como rehén jamás. Pero los palestinos de a pie, los palestinos que huyen en carreta, del lado norte de la Franja de Gaza al sur, y la gente que llega al sur, que están siendo bombardeados también por la aviación israelita, no se dice nada. ¡Qué increíble! Ahora lo último que pasó fue este horror de la bomba que cayó, o el misil que cayó en este hospital, que es un hospital de una iglesia protestante en la ciudad de Gaza. Entonces, la última que han sacado los medios de comunicación, en primer lugar, aquí nunca se dijo que este hospital había sido destruido por un misil israelita. No, hubo una explosión. Yo digo, ¿explosión de qué? ¿Se reventó una cañería de gas? ¿Había un depósito de petróleo que explotó? Una explosión, que es el mismo lenguaje que usan en Estados Unidos y en Europa. Una explosión. O sea, llevan bombardeando casi 2 semanas la Franja de Gaza y realmente ocurre de repente una explosión que, según el gobierno israelita y según el vocero de las Fuerzas Armadas de Israel, atribuye que fue un petardo, un bombazo, un cohete, digamos, de las milicias de la yihad islámica contra sí mismo. O sea, aquí estamos viendo lo mismo que pasó con el Nord Stream 1 y Nord Stream 2 más negro, cuando
le echan la culpa a los rusos, ellos mismos se autodestruyeron esas cañerías de gas porque son malos. O sea, no querían ganar plata con el gas mandándolo a Europa, no, ellos preferían morirse de hambre con el gas y se bombardeaban a sí mismos. Ocurrió lo mismo con Zaporilla, claro, el central nuclear que está en manos de Rusia. ¿Cómo los rusos van a bombardear a sí mismos si tienen un ejército entero custodiando la central nuclear de Zaporilla? O sea, hay que ser idiota para pensar una cuestión así. Y bueno, aquí también pasa lo mismo, hay que ser idiota para pensar, yo creo, que los mismos ciudadanos de Hamas, los mismos militantes de Hamas, hayan bombardeado un hospital matando no sé cuántos, 500, 600, no se sabe cuánto gente, porque aparte del hospital, que estaba en funciones medianamente, recibía también, como ustedes saben, a muchos gente que se huyó de sus casas porque estaba bombardeada. En esa franja de Gaza prácticamente son todos edificios, pero el territorio es tan chico y la concentración de personas tan grande que solamente hay edificios y tenían que huir de sus casas, digamos, esta gente y refugiarse en hospitales y en colegios. Horas más tarde de esta destrucción, de esta masacre que hubo en este hospital de Gaza, se bombardeó una escuela de las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas ha creado escuelas como una forma de ayuda humanitaria para la educación de los niños palestinos. Ahora, también hubo 8 muertos en esa escuela y acá cerramos la boca y parece que eso no ocurrió. Horas después del ataque al hospital. Y los el ejército israelí dice no, y el señor Netanyahu dice no, nosotros no bombardeamos estos blancos, digamos, que son resguardados por los tratados internacionales, la Convención de Ginebra, porque son crímenes de guerra. Sí, señor, son crímenes de guerra y los cometen ustedes a diario, porque están bombardeando edificios y residencias de gente inocente que muere en esa zona, digamos. Y con el oscuro propósito, yo creo, con el propósito como ha sido... El señor Netanyahu pertenece a un partido que se llama el Likud. El Likud es un partido que dentro de sus principios básicos declara que ellos pretenden la creación de un gran Estado israelita, la Gran Israel, y que ellos no reconocen a los palestinos. No reconocen la humanidad de los palestinos. Menos van a reconocer un Estado palestino independiente. Menos van a reconocer un Estado palestino independiente. Si no reconocen la existencia de un pueblo palestino. Ellos le llaman árabes, no le llaman palestinos. Y ellos lo que pretenden finalmente es quedarse con todo ese territorio. Echar a los palestinos de Cisjordania, de Gaza, y que se vayan a Egipto, a Jordania, o qué sé yo. Por último, lo que tampoco se dice en la prensa occidental en general, algunos canales sí, de extranjeros especialmente, es el gran fracaso de la política internacional del señor Biden. El señor Biden fue a hacer el ridículo en su visita a Medio Oriente, donde pensaba juntarse con el rey de Jordania, el ministro de Relaciones Exteriores de Jordania, el presidente Sisi de Egipto y fundamentalmente con Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que horas después del bombardeo, al saberse este horror, digamos, de la cantidad de muertos que hubo, el señor Mahmoud Abbas le dijo: yo no me reúno con usted. Acto seguido salió el ministro de Relaciones Exteriores de Jordania y le dijo al señor Biden: yo no me reúno con usted. Y también el señor Sisi, presidente de Egipto, dijo: no hay reunión posible. Y bueno, fue a hacer el ridículo le dieron un bofetón en la cara al señor Biden, porque eso se llama un bofetón en la cara en la diplomacia, que no se va a recuperar quizás hasta cuándo, porque ¿qué interlocutor válido va a ser el señor Biden si va a dar la hora, digamos, a Tel Aviv a reunirse con su aliado, el señor Netanyahu, que dicho sea de paso, si no hubiera sido por esta guerra, lo más probable es que se hubiera estado preso,
hubiera estado fuera del gobierno, porque realmente después de las manifestaciones, de meses y meses de manifestaciones antigubernamentales que ocurren en Israel y que tampoco se informa mucho en Chile, con cientos de miles de personas de israelitas protestando contra el señor Netanyahu por la dictadura que querían imponer al hacerse cargo del Poder Judicial en Israel para también aliviar sus juicios que le están llevando a cabo. Son 3 juicios por corrupción que tiene el señor Netanyahu, que obviamente ahora se pararon. Obviamente que ahora no existe. Entonces, queridos amigos, esa es la realidad. Y como yo les digo, ojalá ustedes también puedan ver otras fuentes de información que no sean esta simulacro de periodismo que hay en Chile, esta vergüenza de periodismo que hay en Chile, porque realmente es una vergüenza atroz cómo se tratan los temas y cómo se toma partido por Estados Unidos. Bueno, está bien que CNN se toma partido por Estados Unidos, porque CNN es una cadena norteamericana. Bueno, pero que entrevisten normalmente, que han salido todos estos días entrevistando a todos los supuestos analistas políticos, no sé de dónde salieron los analistas políticos esos, y que todos le echan la culpa a Hamas y hablan del terrorismo de Hamas y qué sé yo, y nos hablan de los horrores que han cometido desde hace 70 años los israelitas con el pueblo palestino. Eso parece que no existiera o que no tiene importancia. Como dijo un ministro creo que de defensa, el ministro de defensa israelita, dijo que los palestinos eran animales. Textual, lo dijo hace una semana atrás. Eran animales. O sea, y con los animales ellos creen que pueden hacer lo que quieran y pueden hacerlos desaparecer de la faz de la tierra. Eso es, queridos amigos, por hoy. Ese es mi comentario y les agradezco mucho su atención. Si les gustó, suscríbanse al canal y déjenme un like si les gustó más todavía. Hasta la próxima semana y muy buenas tardes.